Una vez que hemos registrado a alguno de nuestros atletas dentro de la opción de invitaciones que tenemos arriba a la derecha, podemos ir de haber creado un grupo en la parte de la izquierda. Podemos entrar dentro del perfil del usuario. En esta primera página veremos los indicadores que están en riesgos medios y riesgos altos de lesión y nuestro indicador IDI, que corresponde al valor del Injury Risk Index, que nos hace una estimación de qué valores están más o menos altos con respecto al riesgo de lesión. Una vez que entramos dentro, podemos expandir la parte de la izquierda o ocultarla para trabajar mucho mejor con el panel, y de esta manera, si queremos verlo, tendremos todos los datos del deportista y la opción de notas, que nos permitirá crear notas de forma aislada, como es este caso, y de forma vinculada a una actividad. Y de esta manera nos permitirá hacer un seguimiento en forma de historial solo para el entrenador de lo que queramos en esta parte, ¿no? Nos puede servir de recordatorios, de test, vincular una lesión, cualquier cosa que luego también podamos saltar directamente a esa nota, a esa actividad, o a una nota aislada y sin vincularla a nada. Una vez que tenemos el panel, podemos ver en la parte de arriba, si expandimos los KPIs que tenemos aquí iniciales, los 5 KPIs, que seguramente irán cambiando con respecto, pasen semanas o iremos viendo cómo van variando. Ahora mismo tenemos el IRI, el indicador principal de nuestra plataforma, y luego cuántos kilómetros lleva en este periodo con respecto al anterior y cuánto porcentaje es que ha aumentado esto con respecto al anterior, ¿vale? Y así podemos estimar o ver de un vistazo si sube mucho, si baja mucho o como queramos plantearlo nosotros. Se puede ocultar y ya vamos al panel donde podemos trabajar los indicadores. Aquí aparecerán aquellos indicadores tanto que estén en riesgo más alto como moderado, como todos los indicadores que podamos ir viendo que nos sirvan para gestionar al deportista. También es una pestaña que puede ir cambiando a lo largo del tiempo y que es una pestaña importante para nosotros. Nos da de un vistazo mucha información y en dónde poner el foco para ajustar luego la planificación. La opción de estadísticas, podemos ver en la parte de arriba lo mismo que en los KPIs, pero lo podemos limitar a los días o las fechas que queramos. Podemos indicar solo un mes y de esta manera pues se nos va ajustando todos los datos para ver estadísticas. Es una manera muy sencilla en las gráficas de ver diferentes opciones, de compararlas con periodos anteriores y de ocultar diferentes datos. Por ejemplo, si solo queremos ver el volumen en distancia de un mes con respecto al otro, ocultamos los ACWSRs, los ratios de agudo crónico, los ocultamos, y también, por ejemplo, ocultamos el IRI y tenemos un vistazo de lo que ha hecho en el último mes. El último gráfico de tendencia de tiempo actual con respecto al mes anterior toma la referencia siempre cruzándola con el mismo día del mes anterior, y de esta manera podemos ver en qué momentos ha habido un pico, si ha sido a mitad de mes o no, ¿vale? Y de esta forma también podemos ajustar según qué partes del entreno. Vale, esto es un poco para ver estadísticas, para comparar cosas y que le sirva al entrenador para gestionar un poco el rendimiento del deportista. Si nos vamos al apartado de calendario, tenemos muchas opciones en este apartado. Una de las más importantes, una vez que pasa un mes completo, y si nos vamos al mes anterior, en este caso, podemos hacer un resumen mensual de este deportista y nos hace un report de su caso concreto. Y nos hace un report detallado con las cosas más interesantes que nos pueden utilizar para el deportista, entre ellas, por ejemplo, la relación de carga aguda crónica, y podemos ver qué aspectos han aumentado o disminuido y cuál es la tendencia de todas esas variables con respecto a la zona óptima, ¿no? La zona verde de este indicador de ACWR. Podemos ver las sensaciones del deportista, el RPE. Por eso es importante que un deportista vaya completando todo este tipo de cosas, porque a mayor datos que obtengamos, más completos serán las comparativas de este tipo de report, igual que la distribución de las frecuencias cardíacas, tanto de
en las zonas de entrenamiento como del ritmo, ¿vale? Que cada uno las puede ajustar como veremos más adelante. O las lesiones, cómo ha evolucionado una lesión concreta, por ejemplo, en este caso de ejemplo, un dolor del brazo izquierdo, cómo ha evolucionado a lo largo del mes, por ejemplo, que ha acabado en que aún sigue teniendo una molestia activa, pero el grado de dolor es mínimo. Entonces, podemos gestionar muy bien las lesiones y hacerles un feedback a los deportistas de cómo están al día de hoy. Si volvemos al calendario, podemos encontrar las formas de planificar al deportista. Vamos al día de hoy y podemos ver tanto la semana y de esta manera podemos ir planificando y la parte de abajo nos ajustará lo que hemos planificado y de esta manera tendremos el control de lo que vayamos poniendo. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo de 10 kilómetros, me lo invento así rápido, ¿vale? Lo creamos y en este caso nos saldrá la distancia planificada de la semana y nos actualizará el IRI con respecto a la semana anterior. Entonces, de esta forma podemos ir viendo cómo afecta a lo largo de la semana los diferentes entrenamientos al IRI, al ratio de riesgo de lesión o al Injury Risk Index. Vemos que si vamos poniendo un entreno de este estilo, cómo se va ajustando, va aumentando, el IRI aumentaría, luego disminuiría, bueno, dependiendo un poco de todas las variables que nos encontramos, pues afecta de una manera o de otra. ¿Con esto qué podemos hacer? Podemos ver, por ejemplo, el mes completo, si no queremos verlo semana a semana, y ir comparando y viendo en el lado de la izquierda si lo que ha hecho, lo ha hecho, no lo ha hecho, ver un poco lo que ha hecho de verdad en la semana anterior. Por ejemplo, podemos ver que lo que está en rojo quiere decir que ha hecho más porcentaje de un 30% y de lo que está en naranja es entre un 20 y un 30% en comparación a la semana anterior. De esa manera, de un simple vistazo, podemos ver que en este caso el volumen de kilómetros ha aumentado. Entonces, simplemente es informativo, pero valoraremos qué poner en esta semana. Podemos copiar un entreno, una actividad, podemos guardarla en nuestra biblioteca de ejercicios creando un catálogo nuevo o introduciéndolo introduciéndolo en uno que existe ya o creando uno nuevo. Por ejemplo, podemos crear entrenamientos tipo de series, de fartlek, de fuerza o de lo que queramos y guardarlo en biblioteca para recuperarlo, para poder añadirlo en cualquier momento desde la planificación. Planificaríamos y buscaríamos en la biblioteca el ejercicio en el catálogo donde lo tengamos guardado. También podemos copiar una semana entera, un día entero y una semana entera, ¿vale? Y así de esta manera ahorrarnos tiempo. Si las semanas son parecidas, simplemente es editar los valores, las variables del entrenamiento. Como variables del entrenamiento principales vemos la distancia, tiempo, ritmo y el RPE que le queremos introducir, así como la descripción y el nombre. Ahora mismo los deportes que tenemos son estos 4, que se irán incorporando nuevos, y en avanzados es porque si alguien interesa introducir, por ejemplo, el desnivel, la cadencia, la potencia u otras variables que iremos incorporando, pues que pueda expandir y también planificar con respecto a eso. Se vincula lo que ha hecho un deportista, indicando si lo que ha hecho se asemeja o no a lo planificado. Entonces, con este simbolito que sale aquí de color rojo, en este caso, nos indica si está similar a lo que ha sincronizado con lo que estaba planificado. Podemos desvincularla y de esta manera que no se relacionen una con otra, no, sin ningún problema. O podemos vincularlas. Si vamos al apartado de lesiones, podemos encontrar uno de los grandes áreas que van a ir evolucionando en nuestra plataforma MyAlbatros. Podremos ver qué podemos incluir nosotros como entrenadores, como profesionales, las lesiones de una forma muy sencilla. Es un apartado que va a ir cambiando con el tiempo, se va a ajustar a diferentes artículos científicos de clasificación de lesiones y por lo tanto tendrá una validez importante a la hora de controlar las lesiones, pero esto sería un poco la idea, poder seleccionar o indicar la parte del cuerpo donde está, si está diagnosticada, no está diagnosticada, cualquier aspecto importante a tener en cuenta, y una vez que estamos dentro podremos ver
el historial de la lesión de ese deportista. El deportista en su aplicación podrá controlar el dolor. Entonces, será importante también que le vayamos recordando que bueno, en la aplicación él ve que tiene una lesión activa, es importante que vaya actualizando el grado de dolor y si desaparece que lo indique, que pone que esté finalizada la lesión. De esa manera tendremos estos registros que nos ayudarán tanto a vincular el dolor, las lesiones, con las cargas de entreno que vayamos incorporando y de esta forma ir ajustando lo que sea necesario. Si nos vamos al apartado, bueno, perdón, también se puede vincular una actividad a la lesión. Una persona ha podido sincronizar una actividad, un entrenamiento que ha hecho hoy y por lo que sea que le haya parecido una molestia, una lesión o haya tenido una rotura, por poner un ejemplo. Vincularía esa actividad que le ha ocurrido a la lesión que ha indicado y de esa forma ajustamos muy bien cuándo ha ocurrido, por qué y podemos analizar como profesionales lo que ha ocurrido detrás y la MyAlbatos también puede gestionar ese análisis de datos de forma automática para ver si el control ha ocurrido por alguna razón y poderlo ajustar y luego sobre todo ayudar en la recuperación. Una vez que tenemos todo esto, en las sesiones también podemos ver los umbrales. Esto, sobre todo, es al principio o ir ajustándolo a lo largo de la temporada o de los meses. Podemos recuperar lo que vinculamos de los relojes, pero también podemos ajustar o editar nuestros propios umbrales. Entonces, esto nos permite dar personalidad 100% a los datos, a las zonas, tanto de umbral de zonas de entrenamiento de frecuencia cardíaca, como de potencia, como de ritmo y incluso cambiarle los colores para que si por alguna razón nos gusta trabajar mucho en lo que sea, un ejemplo concreto, yo que sé, en polarizado o lo que cada uno trabaje, a lo mejor le interesa ver de un vistazo las gráficas de ese color. Igual que el poder editar las zonas de frecuencia cardíaca de reposo, la máxima y los umbrales también poderlos editar. Y por último, el último apartado que también va a ir cambiando con el tiempo sería un poco la ayuda con IA para ajustarnos lo que es la redacción de los informes. ¿Vale? Y de esta forma ayudarnos mucho tanto en lo que se ha hecho en una sesión como en ese report mensual, hacer un resumen de lo que ha ocurrido.